por buscar una definición para los 3 tomos que voy a reseñar hoy dentro de la colección Héroes y Villanos de Salvat, tomos 13, 14 y 15, debería decir que son cómics de alto valor nutricional. Es una buena colección, es un grupo muy variopinto de historias, donde tenemos historietas random, donde tenemos el principio de un crossover bastante potente, del que requiere un poquito de bagaje dentro del mundo, pero ahora lo veremos, y tenemos un pedazo de historia de Batman, una de las grandes, una de las clásicas, un must-have en toda regla que cualquiera debería leer y tener. Además hay una reedición ahora en lujo bastante potente que ha sacado ECC, pero lo vamos a ver en tercer lugar, esta gran historia de Batman. Y por orden pues vamos a ir reseñando este Joker Asylum, el volumen 1, un compendio de historietas que ahora veremos, la Liga de la Justicia con esta primera parte de la Guerra de Darkseid, también muy jugosa y muy interesante, y concluiremos con la magia de Azzarello y el increíble trabajo de Eduardo Risso, que es una auténtica maravilla, con este Batman Ciudad Rota. ¡Buah! Y este es el menú que tenemos para hoy, así que venga, vamos a la mesa y a empezar. Pues en primer lugar tenemos este Joker Asylum, este volumen 13 de la colección. Vamos ya avanzando más o menos a buen ritmo y tenemos, como se puede comprobar aquí, una colección variopinta, terrible, tremendo, de este collage de historias donde nos cuentan pues un poquito de cada cosa de los principales villanos de Batman, y viendo este tipo de tomos te das cuenta de lo gran personaje que es Batman por la cantidad de villanos y la cantidad de profundidad de historia sobre cada uno de los villanos que tiene. Y eso la verdad es que hace que lógicamente la altura del héroe sea proporcional a la altura de sus contrapartidas, de sus enemigos. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, baile de dibujantes, baile de guionistas, baile de coloristas y baile de todo Dios. Aquí todo el mundo entra a bailar, eso es algo que es lógico en una historia muy coral. Es el típico cómic este que te puedes coger y leer, hay algunos de estos que hemos reseñado ya, pero este es el típico que puedes leer cuando te dé la gana, tío, o sea, para llevarte unas vacaciones o un camping a la playa, lo que sea, es porque no te requiere nada más que pasar el rato, ¿no? Pero dentro de todo eso, pues hay maneras de pasar el rato y maneras de pasar el rato, y esta es de las buenas, esta es de las que están guays. Aquí vamos a encontrar 7 historias, vamos a encontrar los principales personajes, vamos a tener al Joker. En esta primera empezamos con el Joker, que hace un show televisivo bastante cafre, luego continuamos con una historia del Pingüino, que está bastante bien, creo que es una de las que más me ha gustado del tomo, la del Pingüino, por lo mismo, ¿no? Por una buena historia de año cero, una buena cantidad de motivaciones de por qué el personaje es como es. En todas las historias de Cicerone hace el Joker es quien empieza a narrar dentro del asilo Arkham, están aquí todos los locos encerrados, y él siempre pues cuenta un poquito los antecedentes. Y entramos ya en esta segunda historia, que es la historia de Pingüino, ¿no? Está en este caso pues guionizada por Jason Aaron y dibujada por Jason Pearson, pero tampoco quiero contar los guionistas y los dibujantes que hay, porque ya te digo, hay un kilo, ¿no? Hay un montonazo. Y aquí lo interesante es eso, es la caterva de historias. En tercer lugar tenemos Hiedra Venenosa, una historieta detectivesca, mezcla año cero con una historia de asesinatos en los cuales, bueno, en todas aparece Batman, tarde o temprano, como detective, como investigador, pues intentando resolver el caso. En todas el Joker nos cuenta los antecedentes y entramos en materia. Aquí, ya digo, 2 momentos de la vida de Hiedra, antes de ser la Hiedra definitiva, cuando era la activista ecologista, y luego ya pues transformada directamente en la gigante verde, ¿no? Por decirlo de esa forma. Luego pasamos a una historia pseudo de terror, esta del Espantapájaros, con el Caballero Oscuro, con un dibujo mucho más cartoon, ¿no? Esto aquí un poco parece Scooby-Doo, ¿no? Un poquito sacado de eso, donde tenemos una historia pues de unos chavales que se van a una casa a convivir, y llega el Espantapájaros, ¿no? A insuflar su suero del miedo, a hacer que todos se asusten mucho, y bueno, pues luego irá Batman y resolverá la historieta con el Espantapájaros y acabará pues como te puedes imaginar. Y esta historia es muy curiosa porque el final que tienes está bastante bien, hay un giro, hay un plot twist al final que es curioso, es interesante de ver. Luego pasamos a otra donde tenemos a Dos Caras. Lo mismo, Joker la anuncia, y aquí pues habla un poquito de Dos Caras, que empieza a hacer terapia con un chaval en el que pues también se quemó la cara como él, y después, pues bueno, al final Dos Caras es un maestro del mal, ¿no? Es un tío muy malvado y lo manipula de una manera y entra
bueno, pues secuestran a su mujer y en fin, hacen una serie de tropelías porque Dos Caras está encerrado, pero el chico para hacer terapia dice, nos volveremos a ver, volveré a visitarte, y dice, no, le dice Harvey Dent, le dice, no, tranquilo, ya te visito yo, ¿sabes? En plan de, no te ve, si aquí no voy a estar mucho rato. Esa es la historia. Luego pasamos a una donde está Scarface y el ventrílocuo, uno de los villanos que a mí menos me gusta de los que tiene Batman. Considero que Scarface da muchísimo miedo, el puñetero Chucky el muñeco diabólico en el que se transforma esta cosa, que parece que en ocasiones siempre te da la duda de si realmente tiene vida propia o no la tiene, ¿no? Pues, la verdad que la historia despeja bastante bien. Creo que es la más larga que hay aquí, con motivaciones del personaje, también mucho año cero del propio ventrílocuo, de cómo inició, del bullying que sufrió de joven, de cómo lo trataron, y después mucho rollo guerra de bandas con el Pingüino, y una resolución bastante curiosa, un giro bastante curioso. Y la última historia que tenemos para completar la séptima, esta de aquí, pues es una historia de Mr. Frío, ¿no? Mr. Frío se ha comprado un mecha gigantesco y sale a pasear por Gotham. Realmente pues a darse un paseo y comprarse un helado y poco más. Es muy cortita la historia, dura nada, mira, pues ahí ya está, se ha terminado. Y luego, bueno, galería de imágenes y un poquito de explicaciones sobre historia de los villanos de Batman, ¿no? Donde nos cuenta pues de la época de Kane y Finger, desde entonces hasta ahora, pues un poquito de villanía de Batman. Y bueno, también hace un pequeño artículo sobre Arkham Asylum y poco más. Y con esto cerramos este tomito, Asylum volumen 1, evidentemente es volumen 1, con lo cual hay un segundo volumen, número 30 y tantos, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero vamos, dentro de esta misma colección, donde tenemos pues otro compendio de historietas cortas, pues de eso, de usar y picar, pero en general, ya te digo, muy entretenidas, muy pasas un buen rato leyéndolas. En general ves a estos locos, a estos desquiciados orquestados todo por el Joker, ¿no? Y demás, y a mí me ha entretenido. Y como siempre digo, no pido mucho más yo en los cómics, ¿no? Básicamente que me entretengan, y por esa razón se merece 4 kakis para mí. Es un cómic aceptable, sé que suelo dar puntuaciones bastante iguales, pero es que está bien, o sea, es una historia. Ya digo que esta colección de los sevillanos, a medida que va avanzando en el tiempo, se la puso muy a parir en su día, y no es continuista, mucho Nuevo 52, mucho Renacimiento, y es cierto, hay mucho de eso, pero luego hay cositas como esta que están muy bien. Oye, están, pues alguien que quiera, oye, ¿qué pico? Pues esto es una de las cosas que puedes picar. El volumen 1 y 2 de Joker, por ejemplo, ¿no? Si te apetece profundizar en la historia de los villanos de Batman, ¿no? Pues volumen 13 reseñado. Continuamos con el volumen 14 de la colección, con esta Liga de la Justicia de la Guerra de Darkseid, volumen 1, guionizado por Geoff Johns y dibujado de una manera increíble por Jason Fabo, que algunos más, porque hay historias, hay tie-ins mezclados y hay varios autores. Bueno, es un crossover muy bueno, es muy bueno este crossover. A mí me ha gustado esta primera parte muchísimo, pero tengo un pero, y el pero es bastante importante, y es que es un crossover de nivel 2, por decirlo así. No sé si... A ver, me voy a explicar un poquito. Es un crossover que necesitas tener bagaje dentro de DC. Si no, te va a dejar muy loco, te va a dejar muy frío, no vas a saber. Necesitas haber leído Crisis en Tierras Infinitas, porque realmente esto es un enfrentamiento entre Antimonitor y Darkseid por el control del universo. Entonces, o del multiverso. Entonces tienes que tener conceptos del multiverso, tienes que conocer un poco la historia de Antimonitor, que viene muy bien explicada en Crisis en Tierras Infinitas, y aparte de eso tienes que tener un poquito más de profundidad, tienes que tener Crisis Infinita quizás no, sí que tienes que haber leído, por ejemplo, La Guerra de la Trinidad, El Trono de Atlantis, Maldad Eterna te da cositas aquí, y está en esta misma colección, con lo cual, y está publicado antes, con lo cual te viene bien haberlo leído. Es que de verdad, si no lees eso, es un follón tremendo. Yo, por ejemplo, Trono de Atlantis o La Guerra de la Trinidad no las he leído. Sí que he leído Maldad Eterna, sí que he leído Crisis en Tierras Infinitas, entonces más o menos hay cosas que me suenan. Pero también está el crossover del Virus Amazo, que también es necesario leerlo porque también sale presente aquí, y entonces no es que te lo tengas que leer absolutamente todo, pero sí que necesitas parte, porque te lo digo que es que si no te pierdes, te pierdes. Y si tienes ese poquito, yo ya te digo, yo con lo que he leído la he podido disfrutar a tope.
Y también te viene bien leer un poquito de Mr. Milagro, conocer la historia de Mr. Milagro, porque sale, y si te lees el tomo, por ejemplo, ahora lo ha sacado en DC Pocket de Mr. Milagro, cuenta un poquito su historia, escrito por Tom King, pues ese también te va bien, y ya entras un poco, ya sabes por qué existe ese enfrentamiento entre Apokolips y Nueva Génesis, por qué está, cuál es el origen y destino de tanto de Mr. Milagro como de Orión, ¿no? ¿Por qué está ese enfrentamiento entre Highfather y Darkseid? Todo eso, necesitas saber eso. Porque si no sabes eso, ya digo, te pones a pasar páginas y no te enteras de un carajo. Entonces, es un cómic, es un crossover de nivel 2. No es nivel 3, no es... necesitas una profundidad loquísima para tal, pero un 2 sí, un nivel 2 sí. Entonces para eso tienes que irte un poquito para atrás. Si consigues eso, entras en una historia. Esto hace referencia a esta doble splash page. Esta doble splash page que tengo aquí hace referencia directa a la guerra de Crisis de Tierras Infinitas, en los enfrentamientos que hubieron allí. Entonces, claro, necesitas eso, pero luego te hace una colección de las distintas crisis, de los distintos eventos. Esto que tenemos aquí es la noche más oscura, luego tenemos Crisis Final, luego tenemos Flashpoint, luego tenemos todo. Y una vez que pases de ahí, ya te lo puedes leer, ya lo puedes disfrutar. Y entonces encontrarás un crossover delicioso, de verdad, muy divertido. Y a lo mejor todo esto que acabo de decir, toda esta parrafada, pues te tira un poquito para atrás. Y piensas que dices, pues lo dejo, pues déjalo, no pasa nada, te lo puedes saltar. Pero si quieres entrar en eso, si quieres entrar en la guerra, si lo coges directamente no. Pero si quieres entrar en la guerra, que sepas que tienes que saber todo eso, ¿no? Luego ya te digo, el dibujo es una delicia, el guión es frenético, no para, hay giros muy buenos. Está muy bien, en general, ya te digo, la historia yo la he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de leerme el volumen 2, lo que pasa que creo que me voy a tener que leer antes 20 y tantos tomos de la colección hasta llegar al volumen 2, creo. Luego, por comentar algo más, aparte que también si lees la Liga de la Justicia o la vas siguiendo tampoco te viene mal, pero luego tienes a Geoff Johns que se mueve en estas aguas, en estos crossovers de una manera increíble y te hace disfrutar porque la historia transcurre en 2-3 fases distintas, o sea, están pasando 3 o 4 cosas a la vez al mismo tiempo en distintas partes, ¿no? Tanto en la Tierra como en Apokolips, como en otros sitios, con personajes que les toca separarse y ves cómo va avanzando la historia en paralelo hasta el presumible hecatombe final, ¿no? Que supongo que vendrá en el tomo 2, como es lógico, ¿no? El gran fin de fiesta. Y por todas esas razones es que Geoff Johns se mueve súper bien en estas cosas. Este es un cómic de 4 kakis y medio, o sea, eso lo tengo muy claro. Además, viene una cosa interesante al final, aparte de la lógica galería de portadas que hay siempre, ¿no? En la parte final, pero nos cuenta un poco las claves de la guerra de Darkseid. Con lo cual, si te lees esto, casi no sé si decirte que sería interesante hasta leerlo antes de empezar, porque te cuenta un poco los antecedentes y un poco la historia. Si quieres conocer de dónde viene Darkseid, qué es el rollo del cuarto mundo de Kirby, que es de donde sale este personaje, te pone un poco de antecedentes. Entonces no viene mal, es una de estas cosas que no viene mal leer a lo mejor antes de empezar el libro por el final. Y llegamos al tomo número 15 de la colección, Batman Ciudad Rota, esta increíble joya de Azzarello y de Eduardo Risso. Para mí, lo de Eduardo Risso es un auténtico escándalo, lo de este dibujante argentino es una salvajada, una barbaridad. El dominio que tiene, cómo te crea cómo avanza la historia con él, lo bien que diseña las páginas, cómo te mete hasta el tuétano dentro de lo que está ocurriendo, cómo te da una atmósfera muy oscura. Y me encanta lo que ha hecho Azzarello, por supuesto con la colaboración de Risso, de crear este mundo de Gotham totalmente plausible. Me explico. Aquí tenemos al mejor Batman detectivesco, es una historia de detective pura y dura, muy poco superheroica en el sentido de que más allá de que Batman dé 4 mamporros, en general todo es una investigación tras otra donde entran distintos personajes, pero por ejemplo, aquí tenemos a Killer Croc como un tío deformado, como un tío con la cara deformada, pero realmente no es el lagarto gigante al que estamos acostumbrados. O sea, es una historia que podría ser real, que podría adaptarse tranquilamente al cine, o a cualquier otro medio, a una serie o lo que sea, y sería perfectamente plausible porque no hay nada superheroico aquí. No hay nada que se salga de los cánones de lo que es de las habilidades de un ser humano con características reforzadas, como es el caso de Bruce Wayne, porque es un grandísimo atleta
Y poco más, o un Killer Croc que, como es un tío gigantón y demás, pues tiene una fuerza bastante superior a la media, pero poco más. Y luego, ya digo, luego entramos en una dinámica donde ha habido un asesinato y ha habido una desaparición de un tipo en el cual pues ha habido una muerte muy similar a la muerte que tuvo, o sea, la muerte de los padres de Bruce Wayne en aquel callejón famoso donde los mataron a los dos y él se quedó huérfano, y eso le afecta mucho a Batman en su psicología, como es normal, ¿no? Es algo que le trae pues los recuerdos típicos. Y se desarrolla una historia muy a fuego lento, muy cocida. Esto es un cómic que hay que leerlo con los sentidos bien abiertos, porque cualquier detalle importa, si no te vas a perder. Yo, de hecho, como hay veces que no puedes evitar que te crucen pensamientos por la cabeza y te distraiga un poco de la hora, yo he tenido que echar para atrás, revisar cosas, para realmente sacarle todo el jugo y decir, me cago en 10, ostras, es verdad, ostras, tal. Y esos giros que te va dando, que la verdad es que molan mucho. Y me ha encantado, ya digo, tanto la puesta en escena como el guión, como todo. Aquí la dupla, además, Azzarello y Risso llevan años colaborando juntos, con lo cual se conocen súper bien, desde 100 balas y muchísimas cosas que han hecho con Batman y en otros sitios, y se nota cuando una pareja guionista-dibujante está perfectamente compenetrada, porque lo ves, lo lees, lo sientes y la historia avanza de una manera brutal. De verdad, esta Ciudad Rota es un must-have, es uno de tantos, ¿no? Pero es un must-have de Batman. Si te gusta el murciélago, tienes que tenerlo. Ya digo, ahora ECC ha sacado una edición muy chula en cartoné, de estas medio de lujo, con su plastificado y tal, que está muy bien. Una pequeña joyita, donde te vendrá pues un material adicional bastante interesante. Luego el tomo se complementa con unas historietas, estas historietas así cortas, donde pues aquí pasa una cosa, aquí pasa otra cosa, son historias así bocaditos. También están guionizados por Azzarello y dibujados por Risso. Igual, y bueno, están bien, pero cuentan cosillas así un poco no tan trascendentes. Aquí lo interesante es lo de Ciudad Rota, el evento Ciudad Rota, porque luego tiene estos puros rellenos. Está relacionado también un poco, ¿no? Porque es todo investigación. Luego tienes esta historieta en blanco y negro, pero tampoco va a ningún lado. Te la vas a leer y la vas a olvidar. No tiene gran cosa. Luego tiene este pequeño detalle de esta última, que si no recuerdo mal, está la de Greg Rucka, está la guioniza Greg Rucka, que no sale Batman, sale... Esta me gustó por el sentido de que te da otra visión de Gotham, más de rollo Gotham Central. ¿Vale? Es la historia de esta chica, de esta cadete, que se mete en la academia de policía, donde ser policía en Gotham, si normalmente ser policía es actividad de riesgo, yo creo que en Gotham es otro nivel, ¿no? Donde corrupción y salvajismo y traiciones campan a sus anchas, ¿no? Y está bien, está guay. Pero vamos, tampoco nada del otro mundo. Y muy interesante la salsa criminal, el artículo final, hablando Azzarello y Risso, contando el Batman Noir y otras historietas, está muy bien, ¿eh? Aquí hace un artículo muy jugoso. Hay cositas chulas. Yo me lo he leído, me ha gustado, está bien y te complementa bastante bien. Además es larguillo, tiene bastantes cosas y te explica cosas buenas de esta dupla de Azzarello y Risso, que es muy interesante. Este está firmado por Nick Jones. Y bueno, os podéis imaginar, pero es un cómic de 5 kakis esto. O sea, sin duda, me ha gustado muchísimo y creo que son 5 kakis bien merecidos los que se lleva este Batman Ciudad Rota. Y con ese buen sabor me quedo, de ser 3 tomos que la verdad muy aprovechables. Creo que para todos los gustos. Tenemos detective, tenemos historias random, historias sueltas de picar y tal, y pasarlo bien, y tenemos el principio de un crossover. Yo creo que es una muy buena colección estos 3 tomitos, estos tomos 13, 14 y 15, y me siento contento, la verdad, me siento feliz, porque creo que le vamos a sacar a esta colección más jugo del que en un principio estaba previsto. Así que nada, chicos, ya me comentaréis, me pondréis comentarios si los habéis leído, qué os parece y todas estas cosas. Y oye, muchísimas gracias por ver el vídeo. Lo que os digo siempre, ser felices, comeros las verduras, y yo me marcho que he quedado. Hasta otra. Adiós.